Cerca de 70 dibujantes y artistas del conocido como Noveno Arte reinterpretan las grandes obras de la historia de la pintura universal en la exposición El arte en el cómic, que se puede ver en el Centro de Arte de Alcobendas, una muestra que ofrece una mirada única y distinta sobre la historia del arte, con grandes creadores que homenajean a Picasso, Antonio Tapies, René Magritte o Juan Gris, entre otros artistas. En la exposición vemos a historietistas tan importantes como Mamen Moró, Juan Berrio, Milo Manara, Alfonso Azpiri o Don Julio. El historiador del cómic y comisario de esta exposición, Asier Mensuro, nos guía por la muestra. Yo creo que lo más importante es el principio, y el principio es esto que tengo aquí. En el año 2003, ni más ni menos que el primer museo del mundo, el Museo del Louvre de Francia, inicia su colección de cómics. Y en el año 2009 abre sus salas por primera vez a una primera exposición. Tenemos esas Giocondas, que son las 4 imágenes que piden a los 4 historietistas de los primeros 4 álbumes de la colección para hacer el cartel de la exposición. Y luego una segunda exposición de Enki Bilal, que la tenemos en el segundo marco, y estas son ya páginas de otros álbumes, de los ya más de 40 álbumes que tiene el Museo del Louvre publicados sobre cómic. Esto realmente inicia una especie de tendencia internacional en el Comisariado de Exposiciones, que lleva a que hoy día el cómic es un objeto de museo, igual que pueda ser la escultura o la pintura. Empiezan aquí y empiezan, digamos, por imitación el resto de museos a sumarse. En esta exposición hay cómics del Museo d'Orsay, del Pompidou, del Thyssen, del Prado, por nombrar solamente algunos, que, digamos, han seguido esta estela del Louvre y han creado su propia colección de cómics. Y luego hay toda una serie de cómics que no están editados por museos, pero que los historietistas en algún momento en sus páginas han hecho un homenaje a un cuadro de la pintura o a un pintor que les gustaba. Quizá porque, como es bastante obvio, ¿no?, el cómic y la pintura tienen en común una base que es el dibujo, ¿no? Es decir, los dos nacen y se nutren del dibujo, y muchos historietistas pues igual han estudiado Bellas Artes o también en una escuela de artes y oficios, ¿no? Y, digamos, desde siempre el cómic, digamos, ha rendido cumplidos y a veces muy inteligentes y divertidos homenajes a la historia de la pintura. El cómic es seguramente uno de los lenguajes de más futuro del siglo XXI, es decir, yo no conozco a ninguna persona de 40 años para abajo que para él el lenguaje de narrar que tiene el cómic no sea un lenguaje natural. Lo he visto en publicidad, lo he visto en 1000 soportes más allá del cómic físico, porque es un lenguaje que gusta, que todos los tenemos interiorizado como propio y funciona muy bien. Con lo cual es un lenguaje de futuro para todo, para educación, para divertirse en cómics, para enseñar y como objeto de arte, ¿no? Entonces, ahora mismo apostar por el cómic en los museos es, digamos, una atalaya que le faltaba por ganar, que yo creo que ya está ganada y que digamos, el cómic nos va a dar muchas sorpresas y muchas satisfacciones en el siglo XXI. ¿Te parece, Asier, que me escojas algunos cómics de los que hayas puesto aquí y nos cuentes alguna particularidad, alguna curiosidad que les hacen excelentes? Claro. Pues venga. Vamos para allá. Aquí tenemos un ejemplo perfecto con este cómic que se llama Moderne Olympia de Catherine Meurice, que está editado por el Museo d'Orsay, de una cosa que yo explico de esta manera. El cómic hace sencillo lo difícil. ¿Por qué? Porque, fíjate, ha cogido a un personaje que es la Olimpia de Manet y se ha inventado una historia en que el Museo d'Orsay es un gran estudio de cine mudo del tiempo de Rodolfo Valentino, y ella quiere ser actriz. Entonces, solamente tiene pequeños papelitos de baile y de troupe, ¿no? Pero tiene una competencia muy dura, porque están las bailarinas de Degas o las de Cancan de Toulouse-Lautrec, ¿no? Y cada vez que consigue un pequeño papel, veis que la escena que ruedan, el set, es un cuadro de Monet o el desayuno al almuerzo, lo que sea. Es decir, los fondos del Orsay explicados con una historia sumamente divertida, ambientada en el cine mudo de Hollywood. Es muy difícil contar algo tan complejo de una manera tan sencilla y tan divertida como lo hace Catherine Meurice en este Moderno Olimpia. Todos son creadores internacionales y nacionales de primer orden. Tenemos premios nacionales que veremos aquí, pues desde Paco Roca a Santiago Valenzuela, a Javier Olivares, por tener solamente 3, y grandes autores internacionales, de Milo Manara a Enki Bilal, a Clement Lubrerie, a David Prudhomme, a la propia Catherine Meurice, que es una muy importante, ella es miembro de la Academia de Bellas Artes francesa, por ejemplo, ¿no? como dibujante de cómics, y tantos otros, o que lo veréis luego, por ejemplo, tenemos a uno de los grandes humoristas de este país, ¿no? que es Don Julio, que lleva más de 10 años en El Jueves, que me parece realmente uno de los grandes autores de este país, que también tiene pieza en esta exposición. ¿Otra obra que nos ha seleccionado, cuál es?
Esta es Dalí por Baudouin. Baudouin es uno de los grandes dibujantes de la BD francesa, y cuando se hace la gran exposición que hacen el Pompidou y el Reina Sofía sobre Dalí de hace unos años, le encargan esta biografía libre de Dalí. Y fijaros que, claro, yo soy historiador del arte, entonces yo lo disfruto mucho, ¿no? Pero esta exposición es muy didáctica y está pensada de la siguiente manera. Tienes siempre el referente pictórico que maneja el historietista. Entonces tenéis el original, donde se ve cómo lo maneja, ¿no? Pues aquí tenemos, por ejemplo, cómo trabaja con Disney Dalí, ¿no? O algunos de sus cuadros más famosos, ¿no? Por ejemplo, esta Mujer con cajones, que es una cosa muy, muy típica de él, ¿no? Y por a que no les pueda sonar o no tengan tan claro sus obras, siempre la cartela les da esa información, ¿no? En la que vemos de qué manera el historietista ha jugado con el arte de la pintura en su trabajo. Aquí tenemos, para mí, una de las mejores piezas de la colección y, desde luego, la pieza fetiche por excelencia. La portada del número 100 de una revista mítica de cómic española que es El Víbora. Nos tenemos que trasladar al ya lejano año 88, cuando el boom del cómic adulto empieza a flaquear, empieza a dar muestras de que la cosa ya no todo el monte era orégano, y ellos, de manera muy divertida, se retratan, es decir, todavía estamos a flote, pero estamos en la balsa de la Medusa de Jericó, somos náufragos, ¿no? Y los náufragos son los principales personajes de los 100 primeros números de la revista, ¿no? Pues el Niñato, Ramserox, los Freak Brothers, aquí tenemos a Calpurnio, en fin, absolutamente todos, ¿no? Y claro, esto para un amante del cómic es un fetiche puro y duro y es una pieza excepcional. Bueno, pues nos hemos encontrado con don Julio, que es uno de los creadores de cómic, ¿no?, más importantes de nuestro país, que podemos encontrar en El Jueves. Tenemos una de sus obras aquí también, en esta exposición. Exacto. Encantado de conocerte. Un placer. Bueno, ¿qué te parece lo primero esta exposición, ¿no?, que reúne lo mejor del cómic? Pues a mí esta exposición, desde el primer momento que Axir me contactó para participar en ella y empecé a ver los autores que iban a ser partícipes, yo estaba que no me lo creía. Me daba un nudo en el estómago con la cantidad y calidad de autores que hay aquí recogidos. Y yo como profesional del medio, la oportunidad de poder ver esos originales, de ver cómo dibujaban esta portada del número 100 del Víbora, por ejemplo, me hipnotiza literalmente. Me parece una exposición impagable directamente. Aquí participas con una obra tuya, si te parece vamos a mostrarla y nos cuentas un poco cómo se crea esta obra. Pues yo creo que esta obra, pues como imagino, me atrevería a decir, como casi todos los autores que hay aquí reunidos, empezó como un juego, ¿no? Cuando uno crea y se dedica al humor, sobre todo, busca muchos juegos visuales y referentes que la gente pueda reconocer. Y creo que estos grandes iconos del arte son reconocibles por todo el mundo, y el poder crear un juego que te remita a ello e incluso crear un diálogo con el autor, ¿no? Yo estoy seguro que si Velázquez viviese, pues a lo mejor si viese esta obra, a lo mejor se reiría un poco, ¿no? Decía, joder, qué mal dibujado está, pero me hace gracia. Y esta obra en concreto era para unas páginas de la revista Retranca, que luego fueron republicadas en El Jueves, y se llamaba El Museo de la Crisis. Entonces las hice en 2011, y consistía en recoger todos los problemas que había en ese momento en España y hacer una galería de cuadros famosos reinterpretándolos, ¿no? Por ejemplo, este de Las mendigas, o el Euríbor devorando a sus hijos, o pues no sé, había como el hombre del sobre en el pecho. Entonces había como el caballero del hombre del sobre en el pecho. Entonces había como 15, 20 obras reinterpretadas con grandes artistas y bueno, gustó bastante en su momento. Una parte de los cómics, ¿no?, se basan también un poco en la realidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Jueves, ¿no?, que también hace mucha crítica social, que nos hablan de la actualidad, pero de una manera humorística, pero también que nos lleva a reflexionar, ¿no? Claro, esa es la idea. El Jueves yo creo que cumple 3 funciones. Una es entretener, la otra es informar y la otra es eso, crear un ejercicio en el que el lector entienda, que haga un proceso para entenderlo y saque sus propias conclusiones, que creo que es importante, y más en los días que corren en los que los medios pues tienen muchísimo trabajo, apenas hay tiempo para reaccionar y hay un bombardeo de noticias que es increíble. Una última cuestión. Me resulta un poco raro llamarte don Julio porque te veo muy joven. Sí. Pero me gustaría hablarte o preguntarte, mejor dicho, sobre la juventud en el cómic español, ¿no? Sí. Pues si se van encontrando pues gente nueva, ¿no?, que va renovando el género, que va ofreciendo nuevas perspectivas, ¿no?, sobre este arte. Sí, hay gente que es maravillosa. De hecho, la juventud ahora viene montados en trailers destructores que nos van a avasallar a todos, todos los que ya llevamos más tiempo, porque tienen unas ideas y una calidad gráfica sobre todo que nosotros no tenemos.
Y por supuesto que hay autores buenísimos y de hecho, por ejemplo, en el jueves, no solamente en el jueves, creo que el mundo del cómic es muy agradable y si tú ves a alguien que tiene potencial, alguien joven, que está empezando y tiene ilusión y le ves que puede llegar lejos, o aunque no lo veas, simplemente que le ves el interés, todos tendemos a ayudar y a echar una mano y a cuidarnos entre nosotros porque es un círculo muy pequeñito, muy familiar y por eso, sí, por ejemplo, yo mismo en el jueves, cuando veo algún autor en redes que me gusta, lo paso automáticamente al resto del gente y mirad a este o mirad a esta, que igual puede ser un buen fichaje para la revista. Creo que vivimos en España un momento creativo maravilloso. Ahora mismo yo puedo sacar pecho por los artistas españoles, como seguramente en la actualidad tenemos la generación de dibujantes más creativa que hemos tenido nunca. Entonces, hay que disfrutarla, hay que descubrirla y hay que apoyarla, es decir, hay que comprar cómics y yo creo que también esta exposición es una aventura para aquellos que no leen cómics, pero por ejemplo les gusta el arte o la cultura en general, para que descubran el mundo del cómic, ¿no? Y a partir de ahí salten a su librería, compren cómics de algunos de los autores que ven aquí, por lo que sea les llame la atención y creo que todos les van a dar muy gratas sorpresas y acabarán enganchados y disfrutando de un arte fantástico como es el cómic.